Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu bendita presencia. Gracias, gracias. Oh, gloria a tu nombre. Glorifícate, Rey. Oh, gloria a tu nombre. Gracias. Glorifícate, Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Glorifícate, Rey. Bendecimos tu nombre. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia una vez más. Dios, aleluya. Estamos delante de tu presencia una vez más. Sí, Señor. Sí. Venimos delante de tu presencia. Santo eres Gracias. Dios. Venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Poderoso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Padre, declaramos en esta mañana, reunido con todos aquellos que van a sintonizar Sí, en Señor. los próximos momentos, Sí, Señor. nos unimos, Señor, como cuerpo tuyo, como el cuerpo de Cristo. Gracias. Nos unimos delante de tu presencia para adorarte y para darte gracias. Sí, mi Dios. Venimos, Señor, delante de tu presencia con sed, con hambre de tu palabra. Oh, sí, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, recibir revelación de tu palabra, sabiduría de tu palabra, lo que tu palabra continuamente nos ofrece. Sí, mi Dios. Revelación, sabiduría, conocimiento, para que se abran los ojos del entendimiento. Sí, Señor. Declaro, Señor, que todo aquel que se une en esta mañana con nosotros en esta declaración, su entendimiento será abierto. Sí, mi Dios. Para que podamos entender las cosas que están escondidas en tu espíritu. Sí, Señor. Que solo el Espíritu Santo tuyo las puede revelar a nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, porque en los próximos momentos Gracias, tu Señor. palabra correrá como un río y será glorificada. Dependemos de ti, oh Dios. Declaramos, Señor, bendición sobre todos aquellos que están sintonizando ahora o más tarde o mañana. Tu palabra no pierde nunca el poder, es un eterno presente. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Declaramos, oh Dios, Gracias, Dios. que lo que reciben tu palabra hace lo que ella siempre hace: sana, salva, restaura, edifica, establece. Sí, Señor. La palabra que salió de tu boca, oh, la unción ya está presente. Santo. La unción ya está presente. El Espíritu Santo ya está presente. Santo. Padre, gracias, te adoramos, bendecimos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, gracias. Santo. Gracias, gracias. Gracias. Desecha toda distracción, desecha toda distracción. Toda autoridad en tu casa. Dile a la distracción que se tiene que ir. Alinea a tu familia para recibir la palabra que salió de la boca de Dios. Serás totalmente bendecido o bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Maravilloso. Oh, declaramos que en los Gracias. próximos momentos, Señor, tu palabra corre como un río. Sí, Como un río. Sí, Gracias. Decimos que articulación del cielo Señor. está en nuestras bocas Sí, Señor. para poder articular Sí, tu Señor. palabra Sí, mi Dios. en el poderoso nombre Oh, sí, Señor. de Jesús. Oh, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en esta mañana la pastora nos acompaña, así que tenemos un banquete delante de nosotros de la palabra. Así que gracias, pastora, Amén, amén. por compartir este tiempo con nosotros, con los hermanos que nos están escuchando. Y queremos comenzar con unos versos poderosos y preciosos. Maravilloso. Muy maravilloso, preciosos, muy preciosos, Poderoso. muy preciosos. Oh, la maceta, la banco. Gracias, Señor. En mi espíritu, Gracias, por eso es que la adoración es tan importante. Si aprendieras a abrir tu boca y adorarlo, lo que se provoca cuando lo adoras. Maravilloso eres.
En mi espíritu estoy sentado a la mesa y el Señor está sirviendo la mesa. Gracias. En mi espíritu estoy viviendo esto ahora mismo. Gracias, Señor. Sí, Dios. Entonces nosotros que estamos sentados a la mesa vamos a comenzar a comer de los manjares de la mesa de Dios. Yes. Y todo lo que te angustiaba, te preocupaba, no tengas problema. Están ahí, pero van a ver cómo Dios te trata a ti y a mí con la palabra. Así es. Amén. Estoy sentado a la mesa. Oh, Samari Pere. El Señor está sirviendo. Eso estoy viviendo en mi espíritu en este momento. ¿Ve lo que hace la adoración? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y yo quiero comenzar en esta mañana. Ve el libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 3. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eclesiastés, capítulo 3. Ya ustedes saben quién escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Amén, Salomón. ¿Quién fue Mateo? Salomón. Ah, Salomón, perdón. Salomón. Porque dio El sabiduría sabio de parte de Dios. de Salomón. Algo interesante, escucha. Dios le dio a Salomón sabiduría. Y una de las fuentes que Dios usó para darle a Salomón sabiduría fue su padre David. Así es. David lo introdujo a Salomón en la sabiduría que él había adquirido de Dios. Así es. Por eso David decía, mejor es un día En tus atrios. que 1000 Fuera de fuera de él. Quiere decir que en la próxima hora, si tú le das tu atención a la palabra, Así es. te va a producir más beneficio esta hora y algo, que todo el resto del día. Así es, así es. La palabra que salió de la boca de Dios. Eclesiastés 3, el versículo 11, le ponemos mucho cuidado. A ver. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así es. Repito, todo lo hizo hermoso en su Tiempo. tiempo. Así es. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Si yo fuese tú, la mía ya está toda marcada. Yo subrayase esto que estamos leyendo, porque Dios de aquí te da un manjar en esta mañana. Amén, amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué puso en el corazón de ellos? Tristeza, agonía, muerte. ¿Qué puso? Eternidad. Así que si tú eres un hijo nacido de nuevo, siempre hago énfasis en esto porque ese es el verdadero evangelio. Así es. ¿Verdad? Capítulo 3 de Juan. Así es. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, en tu corazón hay eternidad. Amén. Porque Dios puso eternidad cuando naciste de nuevo de Él. Dios puso eternidad en tu corazón. Así es. Es decir, Dios puso un pedacito de Él, porque Él es la eternidad. Así mismo es. Eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Muy importante este versículo donde vamos en esta mañana. Yo he conocido que no hay cosa mejor que entristecerse, afanarse. ¿Dice eso? No. Dice, yo he conocido, dice Salomón. Él había conocido. Había visto los dos ámbitos. Con Dios y sin Dios. Así es. Yo he conocido que no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¡Qué manjar! Así es. Verso 13. Y también que es don de Dios,
que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Ese es el gran buen deseo de Dios, ¿verdad? Ya, qué bueno. Que nos alegremos. Qué bueno, qué bueno. Que tengamos qué bueno. bien en la vida. Amén. Que nos gocemos, que Amén. comamos, bebamos y gocemos de toda su labor. Este es el presente. El gozo de Dios, el gozo de Dios en nuestra vida. Dios. Exactamente, quiere que vivamos eso. Eso es. Entonces dice 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. los hombres. Aquello que fue, ojo ahora, aquello que fue, ya es. Aquello que fue, Ya es. ya es. Y lo que ha de ser, Fue ya. fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Así es. Oh, es una mañana de sabiduría. Amén. Es una mañana poderosísima, poderosísima la palabra. Amén. Así es, así Bueno, es. con esto en mente, vamos a entrar. Agarra, tienes el plato, ya te pusiste la servilleta para no ensuciarte la ropa, no babiarte. Tienes el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Vamos a comenzar a disfrutar del manjar. Amén. Así es. Amén. Vamos a comer Pastor, de la mesa. dime, pastor, a ver. Bueno, por esa palabra que estás leyendo, que es tan maravillosa, ya Dios lo preparó y puso eternidad en el corazón de la gente, de todos nosotros. Él preparó días buenos, días de gozo, de alegría. Él preparó días de vida, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros despertemos a esta verdad, porque la iglesia está dormida. Totalmente. La iglesia está dormida, hemos estado dormidos por muchos años, demasiados años. La iglesia está dormida, embotados sus mentes, embotados espiritualmente, adormecidos, hasta hechizados, según dijo Pablo en una oportunidad de los Gálatas, ¿verdad? Entonces quiere decir por el sistema del mundo, por las creencias que hemos traído de diferentes, por la manera que fuimos enseñados. La mentalidad está embotada, nuestros ojos están ciegos. Y entonces la verdad de Dios comienza a descubrir el velo, a rasgar el velo, como dice en Hebreos 4, en 2 Corintios 13. En 2 Corintios 13, voy a leer esto un momentito porque es necesario de que entendamos de que lo que Dios está diciendo. Segunda de Corintios 13, 16. En 2 Corintios 3, voy a leer desde el 14. No voy a leer directamente el 16, que es lo que quiero leer esta mañana. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Quiere decir que hay un velo. Hay un velo. En esta oportunidad le está hablando a los corintios y le está diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó en el verso 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo le es quitado. O sea, Cristo, la unción, cuando entramos a Cristo, porque fuimos entrados en Cristo. Cuando entramos en Cristo, el velo es quitado, supuestamente. O sea, tenemos que estar en Cristo. Es importante. El velo se nos es quitado para que veamos una nueva realidad. Porque Dios quiere que veamos una nueva realidad. Cuando está hablando aquí del viejo pacto, está hablando de las viejas costumbres, de las viejas maneras de hacer, de los viejos mandamientos. En aquellos tiempos se regían todo por lo que es físico, natural, carnal, todo lo que era hechos, obras humanas,
Pero Dios quiere que ese velo sea quitado y entremos en las obras del Espíritu y el mirar en el Espíritu, las cosas espirituales. Entonces, el verso que leíste nos trae a la enseñanza de que Dios puso una eternidad dentro de nosotros. La eternidad está allí. Y Él quiere, y Él desea, el deseo ardiente de Dios es que el velo de nuestros ojos acabe de ser quitado y que nosotros entremos a conocer nuestro presente. Nuestro presente. Este es un tema sumamente importante. Entender de que debemos vivir el presente. Y en otras ocasiones hemos hablado de muchas maneras esto también, de aprender a vivir nuestro presente. Porque realmente, si todos somos sinceros, pensemos un momentito, meditemos un momento, y nos vamos a dar cuenta que todos estamos presentes. Ahora estamos presentes nosotros aquí. Los que están oyendo, mirando, están presentes allí en su lugar, tienen oídos que nos están oyendo, ojos que nos están viendo, o los que nos están oyendo a través de la radio, pues están presentes en este momento, estamos todos presentes físicamente, pero no todos estamos en nuestro presente espiritual y en nuestra alma. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo estoy presente, tú estás presente. Sí, presente físicamente. Físicamente me miras con tus ojos físicos, pero tu alma no está viviendo en tu presente. La mayoría de la gente, y aún nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero el apóstol Pablo dijo, pero prosigo hacia adelante, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Prosigo hacia la meta. Y esa es la intención nuestra, ¿verdad? No es que nosotros seamos los superiores, que ya lo alcanzamos todo y lo tenemos todo. No. Es algo que Dios nos está ministrando continuamente. Es que estuvimos, y si nos descuidamos, volvemos a estar en esa situación que tú estás explicando. Así es. Es decir, estuvimos por mucho tiempo, sentados en la iglesia. Nosotros fuimos siempre gente de iglesia. Después que vinimos al Señor, y nacimos de nuevo del Señor, la iglesia se volvió nuestro lugar. O sea, nuestro lugar de reunión, lo que llamamos iglesia, porque iglesia somos nosotros. Claro. Nuestro lugar de reunión se volvió nuestro lugar de entrenamiento, se volvió el lugar donde celebramos nuestra coinonía, nuestra comunión. Entonces, muchas veces sentados allí, como la iglesia hoy en día, sentados allí, por 45 minutos, una hora, una hora y media, el tiempo los tengan allí, y estábamos presentes en el cuerpo, pero nuestro presente en Cristo no estaba allí. Se nos paraban los pelos de punta, aplaudíamos, saltamos, pero cuando salíamos de allí nos encontramos con una realidad, y es esta: todo pensamiento produce una manifestación. Si tienes un buen pensamiento, tienes una buena manifestación. Entonces, pero cuando tenemos malos pensamientos, en cierta oportunidad Jesús en el capítulo 9 del libro de Lucas le dijo a los discípulos, le dijo ¿ustedes me quieren seguir? Y dijo, sí, Señor, te queremos seguir. Pues déjame decirte algo, las zorras tienen sus cuevas, su lugar donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. Esto no tiene nada que ver con pobreza, que ha sido tan mal enseñado. Entonces Jesús dijo, otro de los discípulos dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, hay una manera de pensar en la iglesia, que es una manera de pensar de muerte, que trae enfermedad, que trae pobreza, que trae atraso. Y como dije hace un momento, y escucha la iglesia, cada pensamiento que tú tengas va a traer una manifestación. Así es. Si tú piensas bien, recibes bien. Si piensas mal, si pensamos mal, recibimos una manifestación que no queremos. Una vez que el pensamiento fue recibido y acogido allí entre tu espíritu y tu alma, él produce un resultado, bueno o malo. Entonces, la pastora está hablando en esta mañana de que los ojos tienen que ser abiertos por Cristo. Por la Cristo, unción. La unción, la eternidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante.
Ir a la iglesia, sentarse en un banco o en una banca, no quiere decir, oh, amados hermanos, nosotros hemos pastoreado por años y conocemos esto muy bien. Primero porque lo vivimos. Y si perdemos de vista la meta, que es Cristo, volvemos a caer en la misma monotonía. Es decir, puedes estar presente. Qué bueno que llegaste, por lo menos calentaste el banco. Pero ¿estás presente tú? ¿Estás presente en el Espíritu? ¿Está tu alma presente a la palabra? ¿A Cristo, a la unción? No, muchas veces no. Por eso es que se sale de la iglesia y se vuelve a la vida cotidiana, en la cual Cristo está ausente. Digamos mejor, está apagado, está callado, porque volvemos a los pensamientos que no agradan a Dios y que por ende nos traen resultados que a nosotros mismos no nos agradan. Amén. Si el hombre piensa bien en su corazón, la Biblia dice, de la manera que el hombre piense en su corazón, en su mente, en su alma, el tal es. Es decir, todo pensamiento produce un resultado. Y ese resultado es el que te pone en gozo, en alegría, o te trae preso otra vez a la tristeza de una realidad sin Dios. Sería bueno que explicásemos un poquito más detalladamente lo que estamos hablando de vivir en nuestro presente. Dios está deseoso que vivamos en el presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viviendo en el presente vivimos en el reino de Dios y vivimos en el tiempo de eternidad de Dios. El ser humano, como dije hace un momento, estamos presentes físicamente, pero en nuestra alma no estamos presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora, si ustedes son sinceros, van a pensar de que todos los días de nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos están en el pasado. Que me dijo, que no me dijo, que me hizo, que no me hizo, que no fue, que no lo pude hacer, que no... Y ¿saben qué? Esa alma está llena de angustias y de condenaciones del pasado. Entonces, el día de hoy, que es un presente, en lugar de estar viviendo nuestro presente y disfrutar el día de hoy, y dar gracias por lo que tenemos hoy, gracias por el techo que tenemos sobre nuestra cabeza, por la cama donde podemos dormir, por los pies que podemos andar, por la comida que comemos, por los hijos que tenemos, por la familia que tenemos, lo que sea, cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes por las cuales darle gracias a Dios continuamente. Ese es nuestro presente. Si viviésemos en ese presente, gozaríamos de la vida, como él lo leyó, y estaríamos alegres, porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos en el presente y que estemos alegres porque estamos agradecidos de lo que tenemos hoy en nuestro presente. Pero la mayoría de la gente viven en las angustias, en las condenaciones del pasado o en las preocupaciones y las ansiedades del futuro. ¿Y qué será? ¿Y llegaré? ¿Y podré? ¿Y tendré? ¿Y si no? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Entonces no nos damos cuentas. Pero realmente ese es el diario de vivir de todo ser humano. Porque ese es el sistema del mundo. El sistema que Satanás creó en la caída del hombre, el sistema del mundo, es que vivamos mirando lo que está atrás, lo que quedó atrás, y si nosotros somos sinceros podemos darnos cuenta de que lo que quedó atrás nada podemos hacer. Nada. Por el pasado no se puede hacer nada. Lo que ya pasó, pasó. No se puede arreglar, no se puede volver atrás. Entonces eso ya está obsoleto, terminado, ya está caduco, quedó atrás. ¿Por qué los seres humanos entonces vivimos hoy pensando lo que pasó ayer, el año pasado, hace 10 años, hace 15 años, los traumas, ¿por qué? Hay una salida de eso. Porque la gente puede decir, bueno, pero los traumas son cosas que pasaron, una violación, un accidente, tantas cosas que pasaron, me traumatizó. Sí, son reales, yo las viví, yo tuve muchos traumas. Entonces, yo sé que sí, pero cuando uno entra a Cristo, lo leíste, aquello que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Cuando uno entra en... Yo no siento, pastora, que eso... Porque eso es una llave. Eso es una llave poderosísima en el mundo espiritual. Hacerlo más pausadamente para que ellos te puedan seguir y les amanezca.
Amén. Porque esa es la llave que te va a llevar a vivir en el presente. Amén. Cuando el Señor dijo, y puse eternidad en el corazón de ellos, quiere decir que cada uno de nosotros nació de nuevo, Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y la eternidad, cuando vamos a la palabra nos muestra que la eternidad es un eterno presente. En la eternidad no hay pasado ni hay futuro, porque la eternidad, la cual Jesús nos presentó, nos mostró, Él dijo, yo soy el primero, el último, el primero y el último. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Entonces, Jesús nos modeló, nos mostró la eternidad de Dios. Jesús vivió siempre en un eterno presente. Exacto. En un eterno presente. No ves a Jesús lamentándose de ninguna situación del pasado, ni teniendo ningún afán por el presente. Por el futuro. Exacto, por el futuro. Ahora, ¿por qué hablamos quizás esto en esta mañana? Esto es lo que el Señor nos inspiró esta semana, pero también porque cuando ponemos esto en el cuadro del tiempo que estamos viviendo, en este tiempo la persona que no tenga este entendimiento va a vivir llena de temores, de las noticias. Temores de las noticias, temores de que la gasolina va a subir mucho, no voy a tener para eso, qué irá a pasar el año que viene, quién va a ser el presidente y infinidad de cosas. ¿Por qué razón? Porque los tiempos son tiempos fuertes. Sin embargo, la palabra nos enseña a nosotros a vivir el presente. Es decir, si Dios puso eternidad en mi corazón, la única manera que yo puedo disfrutar la eternidad es viviendo en un eterno presente. Amén. Por el pasado, como vos dijiste, si la palabra dice, nada puedo hacer. El futuro, si no estás en el presente de Dios, el futuro es incierto. Exacto. Es totalmente incierto. La única garantía que tenemos es que podemos entender que la eternidad de Dios fue puesta en nuestro espíritu, el corazón al espíritu. Y que la podemos vivir. Y que no solamente que la podemos. La debemos. La debemos porque fuimos equipados para vivirla. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él trajo esa eternidad a nuestro corazón y nos hizo hijos. Hay un dicho en algunos países, creo que es de Uruguay, ya no me acuerdo bien de dónde procede, pero son proverbios y dichos, que dice de tal palo, a la astilla. A la astilla. Entonces, si soy hijo de Dios, debo disfrutar y vivir de la manera que Dios nos hizo en Cristo. Amén. Y para vivir en eternidad debo de vivir un eterno presente. La eternidad es un eterno presente. Como dijimos hace un momento, no hay pasado y no hay futuro en la eternidad. La eternidad es ahora. Ajá. Por eso la Biblia dice, es pues la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que es pues la fe. No dice va a ser. No dice fue. Así es. La Biblia dice, es pues la fe. La fe es la eternidad. La fe es. No que va a ser. No que ya pasó, no. La fe es pues la fe, la certeza de lo que yo para obtener fe, para poder desarrollarla, necesito estar en la eternidad. Y exactamente, se necesita fe para creer esto que te estoy diciendo, que estamos diciendo. Exacto. Que aquello que es, ya fue. Ahí está. Y lo que ha de ser, fue ya. Okay. Y Dios restaura lo que pasó. Ahora, aquello que es cuando, aquello que es ahora. Aquello que es ahora. Sí. ¿Saben qué? Esto que es ahora, y ahí donde tú estás y nos estás oyendo, esto que es ahora, ya fue. Ya Dios lo hizo en su eternidad. Él cuando escribió nuestro libro de la vida, desde el principio al final, Él ya vio y ya preparó este día. Y dice la palabra de Dios que el día que el Señor hizo, lo hizo con alegría y lo hizo bien. Él dijo que todo lo hizo bueno en gran manera. Él acabó la obra de tu vida desde tu principio a tu fin. Él ya la completó y de la nuestra también. Entonces esto que es ahora, aquello que es ahora, ya fue en la eternidad de Dios.
Y lo que ha de ser para nosotros mañana, fue ya fue en la eternidad de Dios. Ya Él lo hizo. ¿Qué nos trae este conocimiento? Reposo. El reposo es la eternidad de Dios. El reposo es el presente de Dios. El reposo es el reino de Dios. Nos trae reposo porque podemos reposar sabiendo que Él hizo nuestros días. Que Él hizo todos nuestros días. Así que yo hoy voy a alegrarme. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Me alegraré y me gozaré en Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Y como Él lo hizo bueno. Entonces podrá decirnos algo. Ay, pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Y por qué estoy mal? Porque piensas mal y hablas mal. Porque vives en el pasado. Y porque no sabes esto que te estoy diciendo. O por lo menos lo oíste, pero no lo has meditado. Entonces, yo en esta mañana voy a rogarles a todos algo que nosotros hemos aprendido mucho a hacer. Y como le dije hace un rato, no es que lo hemos alcanzado todo, pero estamos allí. Día a día alcanzando un poquito más y un poquito más, el velo se va abriendo. Entonces yo les ruego a todos, por favor, les ruego, cada día saquen un tiempo de silencio. Apaguen televisión, apaguen teléfonos, apaguen todas las cosas. Por favor, es urgente. En el silencio y en la quietud es donde nosotros podemos comenzar a hablar con Dios y podemos oír a Dios. Cuando hay mucho bullicio, mucha conversación, mucho ruido, mucho continuamente movimiento, mucho entretenimiento, no hay oído para oír a Dios. No hay. Y quiero que entiendan que esto es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo porque mientras nos tienen entretenidos y con el bullicio y con los ruidos, no tenemos tiempo de pensar en lo que pensamos. ¿Qué estoy pensando? No tenemos tiempo de eso. Simplemente los pensamientos están y los acariciamos. Los pensamos y los sufrimos. Porque estamos continuamente pensando qué me dijo, qué no me dijo, y lo que me hizo, qué no. De pronto hay una discusión, en este caso con los matrimonios. Hay una discusión con el esposo. Y lo digo eso porque de pronto nosotros tenemos una discusión tonta, que a veces pasan cosas y, ay no, pero te dije, no, ¿y dónde lo pusiste? Y que no es una discusión sino un desacuerdo, una cosa que pasa en todos los hogares. ¿Y qué sucede? A los 5 minutos seguimos lo más bien porque eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Ahora, yo entiendo porque yo pasé por ahí también y ahora yo he ido aprendiendo a vivir en el presente. He ido aprendiendo a vivir en mi presente y soltar lo que queda atrás. Lo que pasó hace 10 minutos, lo que pasó hace una hora, lo que pasó la semana pasada, yo no lo pienso más. Ay, que me dijo, que no me dijo y me ofendió y cómo me dijo esta palabra y cómo eso me duele mucho. Eso es estar acariciando un pasado y una morbosis y un dolor, algo que te ocasionó en ese momento que sucedió algo. Entonces lo estás acariciando en tu mente, entonces estás viviendo en tu pasado. Entonces presente está físicamente hoy, pero en tu mente, tu alma está continuamente en el pasado. Quiere decir que tú no estás disfrutando el presente. Exacto. No estás ni viviendo. Ni lo estás viviendo. Entonces, por otro lado, están las preocupaciones y las ansiedades del futuro. ¿Y qué será y no será? ¿Y podré ir y que no puedo? ¿Y tendré y no tendré? ¿Y lo podré lograr? ¿Y me lo darán? ¿Y me mirarán bien? Todas esas cosas. Y tu mente otra vez está en el futuro. En el futuro lo que nosotros hablamos, en el futuro nuestro. Pero como dijiste, Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios es un eterno presente. Él es Olam, eterno presente. Y nosotros como sus hijos, Él está deseoso que nosotros aprendamos a vivir en el presente, ahora. Y en nosotros cuando aprendemos a vivir nuestro presente y lo aprendemos a vivir en Dios, en Cristo, y saber que este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré, pues tú te alegras y te gozas y le das gracias a Dios por todo lo que tienes. Porque estás respirando. Entonces, cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por esto que tienes, realmente estás haciendo, forjando, encaminándote a que mañana tu día será igual y mejor aún. Porque estás forjando tu futuro de mañana. Porque nosotros vivimos en este mundo, en tiempo y espacio, y para nosotros mañana es nuestro futuro. Pero fíjese lo que le voy a decir. El futuro, mañana es mi futuro. Mi futuro. Tu futuro es los próximos 5 minutos. Mi futuro es los próximos 5 minutos. Pero vamos a suponer, voy a decir mañana para que vea la separación. Amén. Mañana es mi futuro. Pero cuando yo llegue mañana, hoy es mi pasado. Exacto. Así que lo que pasó hoy
Si pasaron, cosas negativas o disgustos o alguna mala noticia si pasó algo malo, yo no debo quedarme en eso, sino que debo buscarle la solución en Cristo, sabiendo de que Él hizo mi día perfecto. ¿Por qué no vivimos el día perfecto? Porque nuestra mente siempre está en el pasado y en el dolor del pasado. Tenemos que aprender, en el presente aprendemos a perdonar, aprendemos a olvidar y aprendemos a soltar las cargas. Yo quisiera que aguanta eso, sí, ahí mismo donde lo dejaste. Pero quiero traer algo a colación, quiero que va a ayudar a lo que estás hablando. Nombraste el día. Y esto es algo, lo que voy a decir es algo muy conocido, pero poco practicado, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que Dios no hizo al día, Dios no hizo al hombre para el día. Esto es muy importante. Parece un trabalengua. Para muchos cristianos es nada más que un decir. Lo aprenden de memoria, pero nunca lo experimentaron, porque no le pusieron atención. Cuando Dios nos enseña que Él hizo el día para el hombre y no el hombre para el día, lo que Dios nos está diciendo es que yo formé todas las cosas que van a acontecer en el día, el amanecer, el atardecer, la noche, el amanecer, todas las cosas que envuelven un día, Dios las hizo para el hombre, se las trajo al hombre. Él dijo, gobierna, sojuzga la tierra, gobierna, reproduce, etcétera, etcétera. Ahora, es necesario entender que el día, que es donde vienen los afanes, Jesús lo dijo, cada día traerá su propio afán, donde vienen los afanes, donde vienen las preocupaciones, donde vienen las alteraciones, Dios nos dio señorío sobre eso. Exacto. Y Él confirma ese señorío de Génesis en Eclesiastés 3:11, cuando dice que Él nos dio señorío. ¿Cuándo nos dio señorío? Cuando puso eternidad en nuestro corazón. Así es. Para que nosotros, desde el plano presente, que el presente, yo quisiera usar el resto del tiempo que nos queda, en vez de decir eternidad, digamos presente. Para ilustrarle a la iglesia mejor, para que salgan de la confusión o ignorancia. Así es. Entonces, no hablemos de digamos eternidad, sino digamos presente. Dios puso en nuestro corazón su presente, su eternidad, su estilo de vida. Nos dio la autoridad para poder vivir ese estilo de vida, en ese presente inmediato continuo, difícil de conjugar porque es el presente. Así es. Entonces, Dios nos dio esta capacidad de que nosotros debemos de vivir, y nos dio el señorío con la capacidad de que el día está sometido a nuestro señorío cuando vivimos en el presente. Cuando vivimos en el pasado. Aguantar lo que estaba diciendo, por favor, pastor, porque es una maravilla. Durante nuestro ministerio hemos orado, no sé por cuánta gente, ya perdí la cuenta, cientos o miles, yo no sé por cuánta gente hemos orado en nuestra vida. En muchísimos vimos cambios permanentes. Cambiaron totalmente sus vidas. Hubo victoria en el matrimonio, victoria con los hijos, victoria en la casa, porque hicieron un cambio, fueron gente del presente. Pero por muchos que oramos, y oramos por gente que aún la unción se manifestó poderosamente, y ellos lo supieron, ellos lo sintieron, fueron cubiertos por la unción en ese momento, pero días más tarde volvía la llamada, por ilustrarlo así, ¿verdad? Ay, pastor, o yo lo llamaba,
chequeando, ¿verdad? A ver cómo estás. Y encontramos un cuadro que no era el apropiado. Entonces yo le pregunté una vez a ese, le digo, Señor, pero tú tocaste a este hombre, yo soy testigo, la unción que pusiste en mi vida lo tocó, él sabe que lo tocó. ¿Qué pasó que 3 días más tarde está peor que antes? Y me acuerdo que el Señor susurró a mi espíritu y me dijo, escúchalo. Y Dios me enseñó, con cada pensamiento, en la misma calidad de pensamiento va a haber una manifestación exactamente de la misma calidad de pensamiento. No importa cuánta unción cayó sobre tu vida. Si tú no captaste esta verdad y te abrazaste de ella, cuando el pensamiento de afán por el futuro, o de tristeza, o de odio, o de lo que sea del pasado se manifieste, y tú lo abraces, escucha, iglesia, si tú entiendes esto te va a ayudar un montón. Con cada pensamiento que tú dejes surgir, y lo recibas, y lo tengas allí, viene una manifestación de la misma calidad del pensamiento. Si pensaste mal en tu pasado, escúchame, si no es inmediatamente, por lo general es inmediatamente. Porque la Biblia dice, según el hombre piensa en su corazón, el tal es. Así es. Entonces, cada vez que te dejaste sacar de tu presente eterno, de tu eternidad, y viene un pensamiento de tristeza, de agonía o de afán, espéralo, que sin duda es que la palabra de Dios es segura, es veraz. Espéralo, porque se te va a manifestar en los próximos 15 minutos, media hora, 1 hora o 2 horas o al otro día, pero ese pensamiento no queda sin manifestación. Porque de tal manera el hombre piensa en su corazón, el tal es, el tal recibe lo que pensó en su corazón. Eso es importantísimo. Seguí adelante. Quería dejar esta aclaración para darle autoridad, para que recordemos todos que tenemos autoridad. Así es. Que Dios nos puso esa eternidad en nuestro corazón y nosotros debemos tener autoridad, vivir en esa eternidad. Y ejerciendo esa... por eso me gusta nombrar varias palabras. Estamos hablando del presente y queremos hablar, y muchos pueden decir, bueno, ¿y cómo vivo el presente? Bueno, el presente te estamos explicando cómo vivirlo. Es aprender a dominar tus pensamientos, tu mentalidad del pasado, no traerlos al presente, aprender a vivir hoy. Piensa lo que tienes hoy. No quiere decir que no te acuerdes de tu tío, tu abuelita y de las vacaciones que tuviste tan bonitas. No, una cosa es recordar algo, porque uno no va a perder la memoria. No estamos hablando de perder la memoria. Tú te acuerdas de las cosas. Lo que me refiero es no traer al presente la carga, el peso, porque la gente anda con esos tremendos bultos, cargándolos todos los días, de cosas que te pesan, de cosas que te duelen, de cosas que te angustian, cargándolas todos los días. ¿Y qué sucede? Que cuando eso pasa, realmente hoy, que tu físico, naturalmente estás en el presente, no estás viviendo tu presente, estás viviendo tu pasado. Y cada día vives tu pasado, y cada día vives tu pasado, y se mezcla también con las preocupaciones de un futuro incierto, de un futuro que no conoces qué va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Es lleno de cargas. Y no disfrutamos el presente. Entonces, el deseo de Dios, y este es el punto principal por lo cual estamos trayendo este mensaje de parte de Dios. El deseo de Dios es que nuestro velo sea quitado y que nos aclaremos, que abramos los ojos y nos demos cuenta de que si nosotros aprendemos a vivir el presente, ahora, aprender a vivir el presente necesita un ejercicio diario. Por eso hace un rato estaba diciendo y le estaba rogando a todos, por favor, por amor a Dios, por amor a Dios. Por eso dice la palabra, temamos, pues con el temor de Dios, saquen tiempo de silencio. Exacto. Si hay muchos niños en la casa, hay mucho bullicio durante el día, bueno, ¿saben qué? Esperen que todo el mundo se duerma y cada cual váyase al baño, a un closet, a
a donde sea, como dije en otras ocasiones, aún al carro igual, en una soledad, en un silencio, en silencio, para meditar esta palabra precisamente. Exacto. Para meditar que aquello que es, ya fue. Medita en esto, eso es importantísimo. Lo que es hoy, ya fue en Dios. Él ya lo vio, Él ya lo hizo. Dice que lo hizo bueno en gran manera. Dios me ama, Él lo hizo hermoso para mí. Y lo que ha de ser mañana, fue ya fue en Dios. Ya, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar? Porque ahora que digo eso, estoy acordando una escritura que puse aquí, creo que está en Mateo, ¿no? De que Jesús habla, en Mateo, creo que no sé si lo puse aquí, pero es en Mateo 3, creo que es el capítulo. Vamos a leer eso un momentito. Jesús hablando, Mateo, de justamente lo que estoy diciendo ahora, creo que es el capítulo 3 o 4. ¿De qué habla? Que habla que mira las aves del cielo, que no siembran ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. Está Yo no lo apunté por aquí. Sí, Mateo 6. El afán y la ansiedad. Ajá. Es lo que estoy hablando ahora. Yo quiero que, por favor, hagan un compromiso de meditar en este verso que estamos hablando. Aquello que es, ya fue. Y lo que ha de ser mañana, para nuestro futuro, fue ya en Dios. ¿Y saben qué? Miren lo que dice después. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué cosa restaura Dios? Todas las cosas que hicimos mal, todas las cosas que nos equivocamos, el arrastre que traemos, pero lo repara cuando nosotros entendemos esto. Cuando nosotros decimos, un momentito, lo que ya fue, ya tú lo hiciste. Lo que es ahora, fue ya. Y lo que ha de ser, fue ya fue en ti, tú lo hiciste. Señor, Dios mío, yo me arrepiento de haber pensado mal, de haber hablado mal, de haber hecho cosas mal. ¿Qué es hablar mal o pensar mal? Porque hace un rato dijiste de malos pensamientos y la gente podrá decir, bueno, pero yo no pienso cosas sucias, yo no quiero... No, malos pensamientos son en contra de la palabra, en contra de la fe. Esos son malos pensamientos. En contra de la fe, en contra de lo que no es confianza en Dios, es malos pensamientos, porque es en contra de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos malos pensamientos. No solamente que tengas pensamiento que vas a matar a alguien, o que vas a robar, o que te vas a drogar. Esos son terribles pensamientos. Pero no hablamos, cuando hablamos de malos pensamientos, hablamos pensamientos contrarios a lo que Dios habla. A lo que Dios habla. Entonces, si nosotros sacamos tiempo para meditar en esto, va a venir ese reposo. Cuando tú recibes ese reposo, que es la paz absoluta de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque eso es, la paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué lo sobrepasa? Los pensamientos humanos que quieren divagar por aquí y para allá. Los sobrepasa, te llena de paz y de reposo. Y cuando sientes ese reposo y estás en ese reposo, tienes gozo y tienes alegría. ¿Y sabes qué? Estás viviendo, en ese momento, estás viviendo el reino. En ese momento estás viviendo la eternidad. En ese momento estás viviendo tu presente, el presente que Dios quiere que vivas. Yo quisiera que tú explicases de vuelta esto más pausadamente, porque yo no, cosas que me cuesta un poquito entender a mí. Entonces, yo quiero que repitas ese verso. Ese verso es el verso clave, yo lo siento en mi espíritu esta mañana. Repetirlo de vuelta y repetirlo. Entonces quiere decir que si como dice la escritura, aquello que es fue ya. Entonces, aquello que es, sí. Porque lo que es fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Okay. Aquello que es ya fue. Y lo que ha de ser fue ya. Eso es. Ya fue. Aquello que es hoy, ya fue. Ya fue. Okay. Y lo que ha de ser mañana fue ya. Entonces, si yo entiendo esto, si yo soy capaz de entender esto, mi pasado, que ya fue, y mi futuro, que es lo que viene. Hoy ya fue. Estamos hablando de lo que es, lo que es ahora. Ya fue. Sí, ya fue. Entonces yo no debo
de afanarme por el día de hoy. Ni por el de mañana. Ni por el de mañana. Ni por el pasado. El pasado ya no tenemos nada que hacer. Ni por el presente. No. Ni por el futuro. Porque en mi presente, que es donde está la eternidad que Dios puso en mi corazón, ya Dios trató con todas esas cosas. Quiere decir que si nosotros aprendemos a vivir nuestro presente correctamente, en ese reposo de Dios. ¿Se acuerdan que en Hebreos 4 cuando dice temamos pues? Temamos pues. Exacto. No siendo, dice que aún estando la promesa de entrar en su reposo, parezca que dice que algunos no los hemos alcanzado. Léalo. Hebreos 4. Hebreos 4. Quiero leer en Mateo también. Es tantas escrituras que vienen al corazón, a la mente, claro. Porque queremos compartir estas verdades. En Hebreos 4 que dice, temamos pues. No sea que permaneciendo, dice, la promesa de entrar en su reposo, parece que alguno no los ha alcanzado. Pero es muy importante. Vamos a volver a Mateo, ¿sí? Leí Mateo y yo ya tengo Hebreos 4 pronto aquí en la mesa para echarle cuchillo. Ok, bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en Mateo. Vamos a leer a Mateo, que estamos hablando de lo que Jesús, ahora Jesús lo está repitiendo, de por qué nosotros no debemos afanarnos por el día de mañana. ¿Y por qué no nos debemos afanar? Porque aquello que ella fue y lo que ha de ser fue ya. Aquello que es hoy ya fue en Dios. Por eso digo, saca tiempo en esta sencillez de este verso nomás. Porque cuando meditas en este verso, te van a venir todos estos otros versos. Y vas a decir, wow, qué reposo, qué tranquilidad. Ya Dios vio mi día. Él lo hizo para mí. Me voy a gozar en eso. Voy a disfrutar eso. Voy a hacer posesión de eso. Y voy a tomar autoridad por cualquier cosa negativa que quiera venir. Voy a tomar autoridad para poder vivir en mi presente que Dios hizo. Porque para eso nos dio Dios la autoridad y el dominio. Para tomar autoridad de todas aquellas cosas que no tenemos control, porque son del sistema de este mundo, que vienen desde otra gente, desde otras cosas que vienen, metodías que vuelan en los aires, mentiras del demonio, todo este tipo de cosas que suceden por allí alrededor nuestro, que nosotros podamos tomar control. Un momentito, esto no tiene control sobre mi vida. Yo vivo en el eterno presente de Dios, yo vivo en el reino de Dios, yo vivo en Cristo. Vivir en el reino, vivir en la eternidad, vivir en el presente es estar en Cristo. Por eso que dice la palabra que el que está en Cristo, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y eso no quiere decir porque aceptaste a Jesús. Eso. Aceptaste a Jesús y fuiste salvo por gracia. Porque por gracia fuiste salvo porque creíste que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Amén, gloria a Dios. Pero de eso a que estés en Cristo, Dios te trasladó de reino, sí, pero tú no lo sabes. Es lo que te digo, estás aquí hoy presente, pero no vives tu presente. En la misma situación, en el Espíritu, Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz, porque aceptaste a Jesucristo, tus pecados fueron perdonados, te trasladó, estás en el reino de la luz, pero todavía en tu mente vives pensando según el reino de las tinieblas. Y entonces no disfrutas en la posición donde Dios te puso, en el reino de Él. Y eso es el deseo mayor de Dios, de que ese velo sea terminantemente quitado de nuestros ojos. Y que veamos la realidad, la verdad de Dios, que Él quiere que vivamos nuestro presente, que es el presente eterno de Dios. Y Jesús, en Mateo 6, voy a leer unos cuantos versos que dice. En el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Jesús les dijo, no os afanéis por vuestra vida. Se los estoy diciendo, no se afanen por su vida. Por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esas son cosas para meditar. ¿No valemos nosotros más para Dios que la comida o que el vestido? Sí valemos más. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo sencillo. ¿Por qué vales más?
Porque todavía tienes oxígeno que respiras y estás con vida. Quiere decir que Dios te necesita aquí y tiene algo preparado para ti. Tiene un propósito para tu vida, pero tú tienes que descubrirlo. Pero solamente lo vas a descubrir no en entretenimiento, en bullicios y en ruidos y en vaya y venga y voy y vengo y esto y lo otro y en el corredero. No. Saca tiempo de silencio, en quietud, en meditación de esta palabra, para que Dios comience a revelarte y a revelarte. Y tus ojos espirituales empiezan a abrirse y empiezas a entender, porque se abren los ojos del entendimiento y empiezas a entender. ¡Wow! Entonces empiezas a experimentar en la paz, el reposo de Dios. Empiezas a experimentar lo que es la vida eterna. Empiezas a experimentar lo que es el reino de Dios. Lo que es estar en Cristo. Allí no hay condenación. No tienes ninguna condenación de nada. Porque estás allí. Dios te trasladó allí. Pero tú no lo sabes. Porque aunque, como te dije ahora hace un momento, y valga la redundancia, físicamente estás aquí, pero tu mente está en el pasado. Lo mismo en el espíritu. En el espíritu Él te trasladó a su reino, pero tú estás en tu mente en el pasado del reino de las tinieblas. Aquí dice Jesús. El verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Medita en esto. Medita. ¿No valgo yo más que un pajarito? Y eso que Dios ama a las aves. Dios ama a la naturaleza. Dios ama a los animales. Él los creó hermosos. Todos tienen cosas bellísimas. Los hizo con mucho detalle. Y si Él hizo todo eso por los animales, ¿no tendrá más amor por nosotros? Claro que sí. Medita en estas cosas para que empieces a encontrar qué valor tienes tú. Cada uno de nosotros tenemos un valor impresionante. Dice que somos la corona de la creación. Somos los más valiosos en toda la creación para Dios. Si somos lo más valioso para Dios en la creación, ¿no tendrá Dios cuidado de nosotros? Claro que sí que lo tiene. Es nuestra mentalidad antigua la que no nos deja verlo ni disfrutarlo, porque con nuestra mentalidad antigua vivimos continuamente en el pasado en lugar de disfrutar nuestro presente. Mucha gente vive en espíritus de víctima, sintiéndose que son los desgraciados y los víctimas, y que no tienen, y que no pueden, y que soy pobre, y que soy así, que soy asá, y que el otro tiene, y que yo no tengo. Es porque quieres. Porque si eres hijo de Dios, ya Dios te trasladó. Es por medio de la fe para que entrar allí. Y vamos a tocar un poquito de la fe en un ratito. Déjame terminar esto. Dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que te afanes. Quieres hacer, pero con tu mentalidad vieja, por más que hagas, no encuentras. No la encuentras porque no es por hacer y por mucho afanarte que vas a disfrutar la paz y la eternidad y el reposo de Dios. No puedes hacerlo, porque eso es como era antes en la ley, que había que hacer y hacer y hacer para ser justificado temporalmente. Pero ahora no, ahora es por la fe tranquilamente, por creer en esto que Él te está diciendo. Solamente cree solamente. Jesús se pasó diciendo en todos los evangelios, si lees esa palabra, cree solamente. Es lo que Jesús se pasaba diciendo. A ver si se te abre el entendimiento. Cree solamente, es por fe. El verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No trabajan ni hilan. ¿Qué quiere decir? Porque en aquellos tiempos sacaban la lana y hacían hilos para poder hacer telas y para entonces poder hacer los vestidos. Y acá dice, mira los lirios del campo. Ellos no trabajan como ustedes, ni están hilando, haciendo los hilos para hacer la tela y hacer los vestidos. Y sin embargo, mira cómo Dios los viste. ¿Eh?
Mira cómo Dios los viste. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Ahora la pregunta, ¿no podrá o no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde está el detalle? Poca fe. Si tienes fe, si tienes un poco más de fe, ¿qué sucede? ¿Crees lo que Él te dice? Y reposas. Por eso este verso es tan clave. Aquello que es hoy, ya fue. Oh, entonces, lo que yo estoy viviendo hoy, ya fue en Él. Exacto. Wow, Él ya lo vio. Ya lo bendijo. Él lo bendijo. Si Él lo bendijo, voy a disfrutar lo que Él bendijo. ¿Y lo que hacer? ¿Lo que hacer mañana? Oh, ya fue ya, dice. Fue ya. Lo que hacer mañana fue ya. Entonces me quedo tranquila porque mi Padre es el que lo hizo. Mi Padre es Dios. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, Dios bueno. El Dios que nos ama entrañablemente. Él ya hizo mi mañana. Yo voy a estarme hoy acostándome a dormir pensando que mañana sí podré, si no podré, y teniendo temores. No, esa es una mentira del diablo. Eso es una mentira de una mente que ha sido tratada y transformada desde que nacimos. Yo pensaba, ayer meditaba esto, cuando hablamos de que íbamos a hablar de este tema, y me venía a la mente como los niños. Mira los niños viven el presente. Exacto. Los niños chiquitos, tú los ves hasta que empiezan a crecer y empiezan a ver las preocupaciones de los padres y empiezan a tener las preocupaciones y los miedos de los padres. Entonces ellos empiezan también a pensar viviendo su pasado. Porque así nos adiestra el diablo, así nos adiestra el sistema del mundo. A que vivamos en un pasado que nunca podemos arreglar o que vivamos en un futuro que nunca podemos hacer nada por él. Que no podemos, que es incierto. Los niños. Entonces los niños crecen, son chiquitos, 3, 4 añitos, y ellos juegan y andan y comen y están con una despreocupación. Tú ves los niños que no tienen preocupación, ellos juegan y disfrutan el día, disfrutan la felicidad que tienen ese día. Juegan y corren y comen y duermen su siesta y disfrutan su día. Los niños, por eso Jesús dijo que debemos ser como los niños. Si no sé como ellos. Dice que si no volvéis como niños, dice, no podés ver el reino. Por eso te estamos enseñando hoy. Entonces cuando estamos en el presente, porque ya dijiste esto varias veces y es maravilloso lo que estás hablando. Y cuando estamos viviendo en el presente, ¿qué pasa con el pasado y el futuro? No, eso queda completamente obsoleto. Eso queda terminado. Nosotros no debemos vivir en el pasado. Pero ¿qué sucede si yo decido hoy vivir en el presente del conocimiento? Exacto. ¿Qué sucede con el pasado y con el futuro? El pasado queda atrás y el futuro lo estamos forjando. Estamos forjando un futuro maravilloso. Entonces yo desde mi presente, mi pasado no tiene más fuerza en mi vida. Más jurisdicción sobre más jurisdicción sobre mi mente, sobre mis pensamientos, porque decidí vivir en el presente. Y la palabra es el presente. Exacto. Porque la palabra produce fe, Exacto. es el presente de Dios. Entonces, cuando yo vivo en el presente, mi pasado quedó sin jurisdicción sobre mi vida. Así es. Y mi futuro lo estoy forjando en mi presente. Lo estás formando con tus palabras. Vos sabés que enseño esto y comparto esto y trato de hacerlo con hombres más que con hermanas, pero lo enseño públicamente. De formar el día. Así es. Yo le enseño a hermanos que son más jóvenes, que no tienen este conocimiento todavía, que se están comenzando a exponer a esta etapa gloriosa de entender que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Exacto. Y yo les enseño y les digo, formen el día. Amén.
Dios me lo enseñó hace mucho tiempo. Forma tu día. ¿Qué tú quieres ver en tu día? ¿Qué tú quieres ver en tu día? Pues lo que tú quieras ver en tu día, tú lo debes de formar desde tu presente, desde ahora, desde este momento en que lo entendiste, comienzas a formar tu día. Así es. Empiezas a pensar en mañana, que mañana es un día nuevo, pero comienzas a formarlo antes que el día amanezca, antes que el día se manifieste. Lo voy formando porque estoy en autoridad. En el presente estoy ejerciendo mi eternidad. Así es. Y desde esa posición comienzo a formar mi día. Y yo hablo en ese día todo lo que yo quiera ver. Cualquiera sea tu trabajo, cualquiera sea lo que tú practicas, forma tu día desde tu presente, desde tu eternidad, porque Dios nos dio autoridad para eso. Así es. Dios nos dio autoridad para formarlo. Y créanme lo que les voy a decir, háganlo intencionalmente. Yo he hecho esto con hermanos por X cantidad de tiempo, una semana, 2, 3 días. Una vez me acuerdo de un hermano que vino y que tenía esta situación y cuando le explicamos esto, lo captó. Y me dijo, ¿cuánto tiempo? Le dije, no. En el momento que tú tomes tu posición del presente, que es tu posición de eternidad, y le hables al día, tú lo formas. El día Dios te lo dio para ti. Y el hermano comenzó a formarlo, y me acuerdo claramente que no pasaron 3 días. Me acuerdo que estaba sentado en una iglesia donde estábamos y vino por detrás mío y me tocó el hombro y me dijo, ya me sucedió. El día, ¿te acordás? Hace muchos años atrás, el día que formé, paso a paso, así mismo fue. Así es. Y yo le expliqué a él y le dije, va a haber un poquito de oposición, porque hay hábitos viejos, pero si te mantienes firmes en esto y formas tu día, y sales al día que tú formaste y lo bendices con tu posición presente, el día va a ser exactamente lo que tú quieras que el día haga. Así es. Y le trabajó. Y lo he hecho con muchos. A muchos le trabajó 2, 3, 4 días, pero sucumbieron en la mala costumbre, en el mal hábito de volver atrás. Pero mira lo que esto, ya lo echaste a perder. Tienes que arrepentirte y creer en tu posición presente que tienes autoridad para formar tu día. Y créeme que si lo haces y lo continúas haciendo, verás el día que tú formaste delante de ti. Así es. Aquello que es, ya fue. Y lo que ha de ser, fue ya. Por favor, este es el verso clave para que mediten en este día, en esta semana, que mediten todos los días. Y Dios restaura lo que pasó. Quiere decir que quizás tú me digas, bueno, sí, pero pastor, pero yo esta misma mañana tuve tremenda bronca con mi esposa, o problema, como tú le quieras llamar. No, que tengo esto. Escúchame, en el momento que tú pides perdón y tomas la posesión del presente. Del presente, exacto. Tú eres todo lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes todo lo que Dios dice que tú tienes. Ahora, en tu presente, Dios restaura lo que pasó. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso? Así es. Cuando tú tomas la posición del presente, Dios restaura lo que pasó. Decilo otra vez. Dios restaura lo que pasó. Pues se agarran esto. Exacto. Su vida tendrá victoria. Exacto. Aquello que es, ya fue. Aquello Exacto. que es ahora, ya fue. Y lo que ha de ser mañana, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y lo que Él está diciendo exactamente, si en el momento viene a ti condenación porque te diste cuenta que hiciste mal, dijiste mal, hablaste mal, opinaste mal, hiciste algo que sabes que no está correcto delante de Dios, en ese momento tú tomas autoridad y dices, un momento, Dios restaura mi presente. Así que yo esto lo desecho en el nombre de Jesús, me arrepiento en el nombre de Jesús, lo desecho. Señor, y empiezas a hablar, yo restauro mi día.
Dios restaura tu día. En ese momento tú estás en el día que el Señor hizo y comienzas otra vez a vivir en tu presente, porque Dios restaura lo que pasó. Si pasó algo incorrecto que se deslocó ese momento, ese día y te fue el día torcido por tus malas decisiones, todo lo que tienes que hacer es reconocer que tomaste malas decisiones, pensaste mal, hablaste mal, dijiste mal. Arrepentirte, decir, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse, yo lo he dicho muchas veces, no es llorar ni gritar, sino que arrepentirse es un cambio de actitud. Oh, ¿lo estaba haciendo de esta manera? No lo hago más, lo voy a hacer de esta manera según Dios. Eso es arrepentirse. En ese momento que tú te arrepientes y te ubicas en tu lugar, comienzas a vivir tu presente otra vez. Entonces, esto es, yo le dije hace un rato, es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente de dominar nuestros pensamientos y decir, no, yo de esto no pienso más. Pero si tú comienzas a hacerlo, llega un momento que después es automático tu eterno presente. Lo vives. Déjame terminar de leer esto aquí para que entremos un poquito en lo que es la fe. Okay. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Voy a leer el verso anterior, 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles son la gente que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios buscan estas cosas porque no tienen de otra manera de cómo buscarlas. Pero que nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios es nuestro Padre, tenemos que reposar porque Él sabe que tenemos la necesidad de las cosas y por consiguiente, dice, más buscad primeramente el reino de Dios, buscad primeramente la eternidad de Dios, buscad primeramente el presente de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros entendemos el presente y vivimos el presente, vamos recibiendo todo lo que Dios preparó, la justicia de Dios en nuestra vida. Así que no os afanéis por el día de mañana. Jesús lo dijo. ¿Por qué se afanan? Ahora dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Si tú te afanas por el día de mañana, te trae el afán que tuviste hoy. Si estás preocupado, mañana vas a seguir más preocupado. Y el siguiente día más preocupado. Pero si tú hoy aprendes a descansar en Dios y en reposar en Dios, estás formando, como decía él ahora, tu futuro. Porque estás trabajando en formar tu día de mañana, porque es el día que hizo Dios, porque el día de mañana fue ya, lo recibo así, no me preocupo, estoy tranquilo. Vamos a ir a Hebreos 4 un momentito, que lo mencionamos hace un momento, cuando decía el capítulo 4, cuando hace un momento leímos, temamos pues que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. La promesa está vigente. La promesa está vigente, debemos entrar en ese reposo. Dios quiere que entremos en el reposo porque Él está deseoso que vivamos el reino. Porque cuando vivimos el reino vivimos riéndonos, vivimos alegres, vivimos gozosos, vivimos en paz y todas las cosas nos salen bien porque vivimos el reino. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. O sea que hay que entrar. ¿Ves que hay que entrar? Hay que entrar. Tú tienes que entrar en ese reposo. Eres tú que tienes que entrar. Porque ya Él te entró. Pero vuelvo y te repito. Físicamente estás aquí, pero tu mente vive en el pasado. Entonces, espiritualmente Él ya te entró en su reino espiritual. En el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. Pero tu mente sigue en el pasado. En el reino de las tinieblas. Entonces tú tienes que entrar. Acaba de entrar al reino de la luz. Todo tu ser, espiritual, alma y cuerpo. Sean hallados, dice, completos en Él, para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles delante del Señor. Entonces, cuando el Señor te halla así, es irreprensible, no te puedo reprender por nada, porque mira, tú estás presente, no solamente físicamente, sino que estás presente en tu alma y en tu espíritu, viviendo en mi presente. Estás en el reino, estás en Cristo, estás en mi eternidad, estás en mi eterno presente. No te puedo reprender por nada. Pero cuando nosotros estamos físicamente en este día presente, pero nuestra alma está en el pasado, tenemos reprensión del Señor. ¿Cuál es la reprensión? Porque te ama.
El padre que ama disciplina a sus hijos y te reprende y te dice, no, deja de pensar así, deja de pensar, olvídate lo que hiciste ayer, mañana pide perdón si tienes que pedir perdón, perdona si tienes que perdonar y suelta eso, libérate, esas son cargas que te tienen esclavizado. Entonces dice, entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, aún el apóstol Pablo estaba viendo, que creemos que fue el que escribió Hebreos, estaba viendo que parece que algunos de ustedes no han alcanzado el reposo porque están viviendo en su vida antigua. Exacto. Cuando realmente no, entonces no han creído que Dios los trasladó del reino, pero siguen viviendo en su vida antigua. Parece que no han alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia esta, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces yo espero que esta palabra que nosotros estamos hablando hoy, de tantas veces que hemos hablado de estos temas, pero porque son necesarios, Dios vuelve a hablar de estos temas porque son necesarios, porque todavía parece que no lo han alcanzado. Entonces Dios vuelve y te repite y te habla y te dice, no les aprovechó la palabra, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por favor, ejercita tu fe, que Dios te dio una medida de fe para que la ejercites y creas lo que te está diciendo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos en el reposo. Lo que hemos creído, entramos en el reposo. Quiere decir que en cada día, en cada situación, debemos entrar en ese reposo. Y como dije, nosotros no somos perfectos. Podemos tener momentos de distracción, momentos de que pronto yo me he encontrado momentos que estoy pensando y pensando que te trae peso, te trae carga, te trae tristeza cuando empiezas a pensar cosas, porque por lo general los pensamientos que vienen en nuestras mentes son negativos, son de dolor, son de tristeza, son de condenación, son de regrets, o de vanagloria. De vanagloria, de egocentrismo. Por lo general son pensamientos así, no de acuerdo a Dios. Y esos pensamientos traen un resultado malo, unas palabras equivocadas, malas, como dije hace un rato, contrarias a las de Dios. Y siguiendo de las palabras contrarias a Dios vienen acciones malas, acciones incorrectas, gestos malos, palabras, cosas hechas mal, que después te tienes que sentir mal. Pero ese es el sistema que está envuelto este mundo, a la cual nosotros se nos dio autoridad, dominio, poder y señorío, para poder vencer estas cosas. Tenemos poder, ¿verdad que Exacto, sí? Que ¿No sí. lo dice en Romanos? Por supuesto, sí. Sí. Romanos 4 es Romanos 1. Romanos 1, el versículo 17, si mi mente no me es infiel. Romanos, un versículo muy predicado por todos los predicadores. El verso desde el 16 podemos leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. Es poder. ¿Y es de quién? De Dios. Antes de eso, aquí él abre, Pablo, esto con una palabra poderosísima. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no te avergüenzas de las buenas noticias, de que estamos en el reino, de que tenemos eternidad, de que nosotros debemos disfrutar el presente de Dios. Para Pablo, si Pablo hoy estuviese vivo y nos estuviese escuchando, él se estuviese gozando, no se avergonzaba de las noticias, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Exacto. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de la gracia, que él fue a quien se lo ministró Dios, ¿verdad? Entonces yo no me avergüenzo, el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio no me producen vergüenza. ¿Me explico? Sí, no me avergüenzo, sino que dice, porque es poder de Dios. El no avergonzarte o tener de menos, el creer la noticia del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio,
Es el poder de Dios. ¿Y para qué es poder de Dios? Es el poder de Dios para salvación primero. Ahora, ¿aquí está hablando acaso de la salvación eterna? No está hablando de la salvación eterna. Está la salvación de tu alma. Exacto. La salvación de tus pensamientos del pasado. Te salva de los temores. Te salva de... ¿Por qué? Cuando tú crees el Evangelio, crees la buena noticia de que Él ya te trasladó y que tú tienes toda la autoridad de poder vivir allí. Exacto. Eso te da poder, de tener poder, de salvarte de todas estas cosas que te acechan y te persiguen y quieren poner carga sobre ti. Te da poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tienes que creerlo. Si tú lo crees, te da poder de salvarte de una vida que te arrastra a vivir en angustia, en temores, en miedos, en preocupaciones tontas. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene cosas preparadas maravillosas para tu vida. Solamente hay que creerlo. Hay que creerlo. Y cuando lo crees, eso te da poder para salvación. Exacto. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Es decir, está abierto esa puerta para todos. Así es. Pero solo afecta a los que le creen. Dice, al judío primeramente, por supuesto, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Así es. Primeramente y también al griego, ahí caemos nosotros. Representa a todos los gentiles. A todos. Porque en el Evangelio, aquí está ahora, porque en el creer la noticia de parte de Dios, porque en el Evangelio, en esa buena noticia, el que la cree, el que la recibe, el que la abraza, la justicia de Dios, la manera en que Dios nos hizo justicia a nosotros, así es. Dice, se revela por fe y para fe. Pero lo que más poderoso para mí personalmente, este verso, gracias Espíritu Santo, gracias. Dice, y también al griego, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe, antes de ir adelante, ¿qué dice? Se revela. Entonces está velada. Y es revelada al que quiere, al que cree, al que busca, ahí lo dice, al que la desea. Se revela, pero antes de llegar ahí, dice, se revela, está como velada. Está velada. ¿Dónde se revela? En la posición del presente eterno de Dios. Cuando vengo y les creo, digo, eso dice tu palabra, yo lo creo. Así es. Y esta posición es mi presente eterno. Ahí es cuando se me revela la justicia de Dios, que Dios me hizo justicia a mí y me dio la posición del eterno presente en Dios. Así es. Ahora, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe. Por fe. Se revela por fe y para fe. Así es. Es decir, la revelación produce fe. Y se revela por fe, o sea que nosotros ejercitamos la fe. Exacto. Para creer, y se revela para tener más fe todavía, para vivir en la fe. Se revela para algo glorioso, que es lo que estamos hablando en esta mañana, para vivir en el eterno presente de Dios. Exacto. Ahora, ahí vamos ahora. Dice, se revela por fe y para fe. Como está escrito, Abacú habló de esto. Así es. El justo por la fe vivirá. Aquí está la posición de vivir en el eterno presente de Dios, de disfrutar de la eternidad de Dios. Dice, y para fe. ¿Para qué para fe? Dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe de haber recibido esta buena noticia del Evangelio nos pone en la posición de eterno presente, que es la eternidad de Dios. Así es. Y por fe entramos allí. Y para fe. ¿Por qué para fe? Porque justo por la fe vivirá. Por y para la fe vivirá. Así es. Es decir, te puso
en la posición del eterno presente. Para fe, para que puedas seguir viviendo en la fe de Dios. En otras palabras, para que vivas de la fe. Quiere decir que la fe, en lo que hablamos en esta mañana, produce un estilo de vida. El justo por y para. Por la fe y para la fe vivirá. ¿Me explico, pastor? Exacto. Esa es nuestra manera de vivir. Vivir en la fe en que, de quiénes somos. Exacto. Y dónde estamos. Y la fe de entrar en el reposo. Por eso acuérdate que cuando leímos ahí en hebreo, era que le faltó fe. Por eso no entraron en el reposo. Exacto. Por eso no entraron en el reino. Por eso no entraron en el tiempo eterno. Por eso no entraron en el presente. Porque le faltó fe. Es necesario tener fe de que ya Dios te puso donde te puso. Que tú tienes todo el dominio, la autoridad y el poder y el señorío que Él te dio. Que tú eres un hijo de Dios. Que Él ya te trasladó al reino de la luz. Es tener fe, creer que todas estas cosas Él las hizo. Y si Él las hizo y Él nos posicionó, nos puso en posición de hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él ya nos posicionó. Dice que nosotros fuimos hechos sacerdotes, sacerdotes y reyes de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió. Para anunciar precisamente las verdades de Dios. Pastora, aquí yo quisiera aplicar aquí algo. No sé cómo estamos con el tiempo. 11:30. Yo quisiera aplicar algo para ver este ejercicio de lo que estamos enseñando en esta mañana. Y yo quisiera ir. ¿Qué tal? Justito abrí aquí. No sé si quieres decir. ¿Vos oíste Juan 8? Justito abrí aquí. Pero yo no te dije eso. No, pero la abrí. Es que tenemos una conexión en el Espíritu impresionante. Es que es el Espíritu Santo. Sí, no, estás enamorada de mí. Vamos, señora. Sí, locamente enamorada. Loca, ¿viste? Yo no sabía. Sí, estamos enamorados. Pero déjame decirlo a mí porque... Vamos. ¿Qué cosa? Yo recibí Juan 8 y vos abriste Juan. ¿Qué cosa? Bueno, arriba, vamos. Vamos a aplicar esto para ver todo esto que hemos hablado esta mañana aplicado en esta situación. ¿Querés leerlo? ¿Querés empezar? Ok, vamos a empezar en el verso 1. ¿Dónde? En el verso 1. No, yo quisiera... Ahí mismo, sí. Dice, el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Ok? Cada uno se fue para su casa. Entonces fue el 8, ¿verdad? Sí. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Sentados. Jesús les enseñaba sentado. Por eso de pronto si alguien dice, ay, mira cómo enseña sentado. Bueno, no somos religiosos, somos como Jesús, ¿ok? Enseñamos sentados. Acordate que, no necesariamente tiene que ser sentado, puede ser parado, pero acordate que no hay problema. Acuérdate que en el reino la posición de sentados es muy importante. Ajá, la posición es de reinado. Así es. Entonces, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¡Wow! Terrible situación. Terrible situación lo que la mujer encontraron. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ahora, yo quiero que
que, basado en lo que estamos hablando, ustedes piensen que esta gente le trajeron a Jesús una mujer con un pasado terrible, porque la habían encontrado. Acuérdense que, como dijimos, el pasado del día anterior, el año anterior, 10 años anterior o 10 minutos anterior. Ese es tu pasado que te condena y te llena de vergüenza. La trajeron delante de Jesús con su pasado. Y ahí estaba delante de Jesús. ¿Y dónde estaban ellos? ¿En qué posición estaban ellos? En el pasado. Ellos también estaban viviendo en el pasado. Porque dice, la vimos, sí, pasado, ¿verdad? No, ellos no estaban en su presente. Ellos en su pasado andaban mirando. Exacto. O sea que ellos todavía no estaban entendiendo, exacto, que el presente Dios había acercado a la tierra. Yeah. ¿Y se acuerdan cuando Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está? Yeah. ¿Sí? Exacto. Él trajo el reino de los cielos. Exacto. Él trajo la eternidad de Dios, exacto, el presente de Dios. Él trajo, Él unió los cielos y la tierra, Él lo trajo. Así que el presente de Dios estaba ya aquí en la tierra. Exacto. Ahora esta gente que vivían en su pasado, exacto, y en las acusaciones y en las condenaciones y en los pecados del pasado y en todas las cosas de sus pensamientos y todas estas condenaciones del pasado, traen a esta mujer con todo su pasado de vergüenza y de pecado, la traen delante y se la presentan delante del eterno presente. Quiero que lo miren de esta manera para que puedan entender, para que puedan entender lo que está pasando aquí. Dice, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, este es Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros no esté viviendo el pasado, el que de vosotros no esté viviendo, porque cuando tú vives en el presente, no eres capaz de acusar a nadie. Ni te interesa. Porque de gracia recibiste, de gracia dar. Exacto. Cuando tú vives en el presente, tú vives en la gracia de Dios. Y así como fuiste perdonado, tú perdonas. Exacto. Así como fuiste limpiado, tú crees que los demás también son limpiados. Exacto. Entonces miras a los ojos, miras con los ojos de Dios a la gente. Esa es la diferencia. Que cuando tú estás en el presente, miras con los ojos de Dios a la gente, con amor, con misericordia. Y por supuesto, uno mira las cosas y puedes juzgar, porque dice que el espiritual todo lo juzga y nadie lo juzga a él. ¿Juzgar en qué sentido? No juzgar para condenar ni acusar, sino juzgar para decir, wow, todavía está en ignorancia, no sabe, no entiende, mira, todavía está en pecado, no sabe todavía que Jesús le perdonó sus pecados. Exacto. Aquello no sirve, aquello es pecaminoso. No, entonces estoy juzgando todas las cosas, pero no estoy juzgando para condenar sino para y no contaminarme. Exacto. Para yo no perder mi posición. Ahora, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sin vivir el pasado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿acusados por qué? La conciencia. Oh, acusados por su conciencia. Es decir, que la conciencia de ellos, ¿por qué los acusaba? ¿Los acusaba de qué? ¿De algo que estaban haciendo ahí en ese momento? ¿Solamente? No. De su pasado. De su pasado. Exacto. De su pasado. Y Jesús sabía que esto había en la mente de ellos. Y por eso Dios sabe que hay en la mente de todos nosotros. Tu pasado te acusa. Tu pasado te acusa. Tus obras malas te acusan. Exacto. Tus obras malas te acusan. Exacto. Tus acciones malas te acusan todo el tiempo. Y tu conciencia entonces está sucia y está mala, porque está contraria a Dios. Porque Él vino a traer un perdón perpetuo, una limpieza perpetua. Pero uno tiene que vivirla, tiene que creerla y tiene que vivir en esa posición. Porque cuando tú vives en esa posición, tienes la misma mirada de Dios para los demás. No condenas a nadie, sino perdonas y amas. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo ¿Comenzando Jesús. desde qué? Desde los más viejos. ¿Por qué será que los más viejos salieron primero? Porque vivían por más años en su pasado
y su conciencia acumularon más mala conciencia, más culpa, es decir, más venganza, más odios, porque yo me atrevo a creer que algunos de ellos, si la encontraron haciendo eso, andaban mirando, andaban buscando, y alguno de ellos quizás hasta participó de esa pobre mujer. Exactamente. Porque a alguno le dijo, mira que entró a la tienda de Francisco, y salió de Francisco y entró a la otra, porque ella hace este tipo de cosas. Esto es la mente vieja de la gente. Quiere decir que ellos estaban acusados de sus propias conciencias porque tenían sus malas conciencias. Exacto. Ahora, esto me trae ahora el recuerdo de cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El vivir en el presente es amar al prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, tú quieres ser perdonado, tú quieres vivir que Dios tenga misericordia, tú quieres vivir en paz, tú quieres vivir en gozo, tú quieres vivir en bendición. Si tú quieres eso para ti, ¿por qué no la quieres por los demás? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es necesario amarse a sí mismo. Y amar no quiere decir que voy a ir a comer con él. Amar no quiere decir que voy a andar con él o con ella. Amar quiere decir que yo, por cuanto vivo en mi presente, no tengo un mal sentimiento hacia ti. Tienes paz. Tengo paz, puedo darte una palabra, puedo orar por ti, aunque no tengo comunión contigo porque tú estás todavía en tinieblas y yo estoy en luz, pero tengo un buen deseo para ti. En mi presente tengo un buen deseo para ti. Te deseo que te amanezca. Siempre el buen deseo, porque ese es el deseo de Dios, de que otra persona sea bendecida. Exacto. Alegrarnos con las bendiciones de los demás. Hay mucha gente y estos programas. Exacto. Hay mucha gente, lamentablemente, aún hasta cristianos, porque ¿qué podemos decir del que no conoce a Dios? Pero aún hasta los que se llaman cristianos, pero tienen la mente tan cargada de celos y envidias y enojos que cuando ven la bendición de otro, en lugar de alegrarse, empiezan a hablar mal y a relinchar los dientes o como se diga. Entonces esas personas, uno sabe que hay personas así, que se amargan porque otro tuvo una bendición, porque otro creció, porque a otro le fue bien, porque tiene mejor carro o mejor casa que lo que ellos tienen. Hay que alegrarse, hay que gozarse, hay que desear lo mejor para los demás, hay que ser feliz, porque cuando uno hace eso, uno se está amando a uno mismo, porque en tu tiempo llega lo tuyo si no ha llegado todavía. Pero cuando uno tiene ese buen sentimiento, cuando uno es una persona envidiosa, celosa, que está siempre hablando mal de la persona, porque le tiene celo o envidia o lo que sea, o rencores, pues no puedes recibir, no estás viviendo en el presente, porque ese no es el presente de Dios. El presente de Dios es amor. El presente de Dios es la bendición total. Él preparó nuestros días llenos de alegría, de gozo, como le dije al principio. La persona que vive en el presente de Dios está totalmente desconectada y ausente de todo este tipo de situación y de todo este tipo de... Yo quiero decir algo, pastor, si me lo permite. Y es lo siguiente. Lamentablemente, déjame mirar, lamentablemente, después de haber vivido toda mi vida en la iglesia, lamentablemente, por ausencia de este conocimiento, en muchos lugares, en muchas iglesias, hay un ambiente tóxico. Tóxico. Voy a una escala más alta y más profunda. Los pastores, evangelistas, profetas y apóstoles que no viven en el presente de Dios son personas tóxicas. Yo he estado en reuniones donde han estado los 5 oficinas ministeriales y tristemente te puedo decir que vi gente totalmente tóxica, con un gran nombre en el mundo, en el público, pero con una vida muy miserable delante de Dios. Y que esto no es un mal solamente de los feligreses que se sientan en la iglesia. Dios los quiere librar a todos, limpiar a todos. No importa si eres apóstol, no importa si eres profeta, si no vivimos en el presente de Dios, estamos en nuestro pasado o estamos afanados en nuestro futuro. Pero no estamos en el presente de Dios. Ahora que dijiste afanados en el futuro,
No terminamos esto todavía. Vamos a terminar. Voy a hacer un comentario corto, no vamos a abundar mucho, pero simplemente decís afanar el futuro. Precisamente conocemos a un pastor evangelista, ¿verdad? ¿Ya? Que por eso mismo, porque lo vemos, por eso que lo decimos, claro. Lo vemos, ¿verdad? Que adquirió tu número de teléfono y vive mandando todos los días fotos de sí mismo. Fotos en todas partes donde está, fotos y fotos y fotos y fotos. Tiene una vanagloria. Yo borro mi teléfono. Es terrible, te acosa. Ojalá que me estés escuchando. Por ética no voy a decir tu nombre, pero yo borro de mi teléfono por lo menos 40 fotos tuyas todos los días. Y no sé cómo las quiero. Ya vamos a averiguar. No me interesan tus fotos. ¿Me explico, pastor? Sí. No me interesa. No me interesa. No está bien. No está bien. No tienes que hacerte propaganda. El que levanta es Dios. Así es. El que te da gloria es Dios. Amén. No me mandes más fotos. Okay. Seguramente estas personas viven en su pasado. Están tan obsesionados con sí mismos que todo lo que quiere es hacerse ver. ¿Ya? Entonces, esto es parte de la mentalidad vieja. Exacto. Es parte de la mentalidad carnal, parte de la mentalidad diabólica. Exacto. Y la intención es ayudar cuando decimos estas cosas. Exacto. De que no importa, como dijiste ahora, el título ministerial, el llamado que tengas o lo que Dios te haya dado. No importa eso, porque no solamente los que vienen y se sientan a la banca, como decías. Claro. Es todos nosotros. Tenemos que tener cuidado. Exacto. Porque no podemos caer en ese tipo de cosas. Y caemos en ese tipo de cosas, de muchas áreas, cuando no vivimos en el presente de Dios. Cuando vivimos en el presente de Dios, estamos tan relajados y tan reposados en Él, que sabemos que Él todo lo hizo Él y todo está hecho por Él. Entonces podemos descansar y reposar, que no importa lo que pase, no importa. Y si alguien, como decías ahora, si alguien te quiere, que lo anuncie Él. Claro. No te voy a decir que ponga una foto anunciando un evento que tengas, pero otra cosa es que llenes el teléfono de fotos y fotos todo el tiempo, predicando aquí, predicando allá, predicando esto, ahora sí, ahora parado, ahora sanando aquí, ahora poniendo la mano, ahora... Eso es demasiado, eso es algo terrible. Pero bueno, cambiando el tema. Vamos a dar la aplicación a esto. Ajá. ¿En qué verso estaba, pastora? Aquí el último. Vamos a leer el verso 11. Dice, el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están? ¿Saben por qué no estaban allí? Porque el eterno presente se hizo presente y abrió la boca. Y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Los trajo al presente. Y en el presente se dieron cuenta que ellos no estaban en ese presente. Traían todas estas conciencias pecaminosas. Entonces, en ese momento, todos soltaron la piedra y se fueron. Ellos no reconocieron el presente que estaban ahí, porque se hubiesen arrepentido. Quizás se echaban a llorar, quizás bajaban la cabeza y se quedaban ahí humillados delante del presente que estaba delante de ellos, del eterno Dios presente que estaba delante de ellos. Bajaban la cabeza en arrepentimiento, esperando que Él diera una palabra de perdón o una palabra de decir, lo justifico. Lo hubiese justificado a todos. Exacto. Pero sin embargo, ahí está, pastor. Tiraron la piedra y se fueron. Ahí está el rema. Jesús les dio la oportunidad tanto a ella como a ellos. Pero ellos no pudieron porque estaban encarnizados, por decir así, en su pasado. Exacto. Pero Jesús les dio la oportunidad, porque si ellos hubiesen dicho, empezando desde los más viejos, por ejemplo, hubiesen dicho, tiene razón, esto está tiene mal. razón, la palabra de Dios nos enseña esto. Este hombre nos está abriendo una puerta, me está dando una oportunidad para yo salir de esta situación
tóxica, de la cual yo también soy culpable. ¿Qué hubiese hecho Jesús? No hubiese justificado. Hubiese hecho Jesús, el eterno presente de Dios, que se hizo presente, le hubiese dicho a ellos lo mismo que le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer, pastora? Dice, ¿ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, fíjate que ninguno la condenó a ella, pero se fueron condenados. ¿Qué dice el verso? Y le dijo, ni yo te condeno. Para ahí, pastor. Para ahí. Ni yo te condeno. Quiere decir que el eterno presente de Dios no hay condenación. No hay condenación. Pablo dijo, Romanos 8:1, para los que están en Cristo no hay condenación. Para los que andan en Cristo, para los que están en Cristo no hay condenación. No hay, dijo, no hay. Pero hay que andar en Cristo. Pero hay que andar. Entonces, ¿qué sucedió? Estos tuvieron la misma oportunidad que tuvo la mujer adúltera. A la mujer estaba allí delante de él. Y fíjate lo que le dijo. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, yo no te condeno. Llegaste, estás delante del presente. Exacto. Este es tu presente ahora. Tú estás aquí, te quedaste aquí. Todos se fueron, pero tú te quedaste aquí. Estás aquí. Estás humillada delante de mí. No, Señor, ninguno. Te quedaste delante de mí. No te fuiste. ¿Sabes qué? Yo tampoco te condeno. Recibe tu presente. No hay condenación para ti por cuanto estás delante de mí. No hay condenación. Te aconsejo una cosa. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a tu pasado. Ahí está, ahí está. Vete y no vuelvas a tu pasado. Los sacerdotes, los escribas que le acusaban, ¿a dónde volvieron? Los fariseos. ¿A dónde volvieron? A su pasado. A su pasado. A su pasado. A ver dónde encontraban otro para cruzar. Ahí está. Fueron a ver, a hacerle hueco a las chozas de la gente para mirar. A ver si había alguna. A ver, porque ellos también están disfrutando de esto. Ahí hay un mundo de concupiscencia encerrado ahí adentro. Pero, ¿se fueron y volvieron a dónde? A su pasado. A su pasado. Jesús, el presente Dios, le dio una oportunidad magnífica. A todos. Magnífica. Fíjate que ni los miró para que no se avergonzaran. Exacto. Estaba escribiendo la tierra y le dijo, muchachos. Parece que lo veo el Señor. Qué tremendo. Le dijo, muchachos, el que de ustedes no tenga pecado, no vivan el pasado, tire la primera piedra. Y se le aflojaron las manitos. Y soltaron las piedras. El poder acusador del pasado. La piedra era el poder acusador del pasado. La soltaron. Jesús le dio la oportunidad. Pero el pasado tuvo más fuerza en la vida de ellos que entrar al presente. Sin embargo, Jesús le dijo a esta mujer, no, yo, el presente eterno de Dios, no te condeno. Así es. No te condeno. Y le dijo algo más. Vete y no vuelvas más a tu pasado. A tu pasado. Cuando digo vete y no peques más, eso es lo que está diciendo. Porque cuando nosotros volvemos a nuestro pasado y estamos en nuestro pasado, en nuestra mente, estamos pecando delante de Dios. ¿Por qué estamos pecando? Porque estamos eligiendo vivir en donde Dios no nos puso. Dios nos puso en una nueva eternidad. Dios nos puso en el reino de Él, en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz. Dios nos puso allí, en el eterno presente de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en nuestro pasado y no disfrutamos donde estamos viviendo, entonces ahí es cuando estamos pecando. Jesús le dijo a la samaritana, cuando tuvo esa charla con ella, porque Jesús se presentó como el presente de Dios. Así es. Le dijo a la samaritana, mujer, tú no sabes por qué estás hablando. Así es. Hasta que al final, después de la charla, que Jesús se presenta a ella como el eterno presente, la samaritana se le abre el entendimiento y dice, me parece que tú eres profeta. Vendrá el Mesías. El Mesías. Para nosotros cuando hablamos del Mesías, no para nosotros, pero para esta parte del mundo, sí. no lo entendemos. No tiene peso. Exacto. Pero para una samaritana o un judío, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Así es.
estaba delante cuando le dijo, y vendrá. Y Jesús le dijo, con él estás hablando. Soy yo. Y transformó a la samaritana para siempre. Amén. Este tema es maravilloso y es precioso, pero sabemos que tenemos que terminar. Así que yo voy a dejar que él haga el cierre porque tengo que ir a cerrar la cámara. Así que bendecidos todos, espero que se hayan gozado con esta palabra, espero que sean edificados y espero que tomen en cuenta el consejo que les di de tomar tiempo en quietud, en silencio y meditar en esta palabra, que aquello que ya fue, dice que aquello que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, Dios restaura tu pasado, restaura todas tus equivocaciones. Métete en el presente de Dios para que empieces a disfrutar el reposo, el reino y el estar en Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Por la oportunidad. En esta mañana los bendecimos como siempre a todos, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu negocio, los bendecimos. Y la palabra de hoy fue: métete en el presente de Dios, porque Dios restaura lo que pasó cuando estamos en su presente. Los bendecimos a todos con toda bendición espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén.